África, de Asia, de todo el mundo, porque a través del ejercicio de su libertad es lo que han logrado. Pienso en aquellas personas que han escrito nuestra carta, que han construido los muros de esta organización, que han buscado detener lo peor cuando ha ocurrido 2 veces en el siglo XX, que infligió sobre toda la humanidad un sufrimiento inconmensurable. Por favor, nunca olvidemos que tenemos esa deuda. Está en nuestros intereses de todos nuestros pueblos, nos muestra el poder de la paz, nos recuerda que no hay ninguna otra muestra legítima de poder que use tanto la naturaleza, distinta a lo que los países decidan soberanamente y juntos. Esto dice que la naturaleza universal de nuestra naturaleza, de nuestra organización, está al servicio, no está al servicio de ninguna hegemonía. No está al servicio de ninguna jerarquía política. Este legado de nuestra organización, como nuestras elecciones como nación, están siendo confrontados en estos momentos por una alternativa. Hoy necesitamos tomar una decisión bastante simple, básicamente. Esa de la guerra o esa de la paz. En el 24 de febrero de este año, Rusia, un miembro permanente del Consejo de Seguridad, a través de un acto de agresión, llevó a cabo una agresión, una anexión. Esto rompió nuestra seguridad colectiva y violó deliberadamente la Carta de las Naciones Unidas y el principio de soberanía igual entre Estados. Desde el 16 de marzo, la Corte Internacional de Justicia declaró la agresión rusa como ilegal y pidió el retiro de Rusia. Rusia decidió decidió pavimentar el camino para otras guerras de anexión en Europa, hoy, y posiblemente mañana en Asia o en África, incluso en Latinoamérica. Podemos decir cualquier cosa que queramos hoy. Escucho muchas discusiones, muchas posturas que han sido tomadas. Y hay algo muy claro y muy cierto. Cuando estoy hablando ustedes ahora, hay tropas rusas en Ucrania. Y tanto como sé, no hay tropas ucranianas en Rusia. Esa es una declaración y es un hecho. Y todos necesitamos entender que lo más que se alargue, esta guerra será peor, más amenazante para Europa y para el mundo. Eso nos llevará a un mayor conflicto, un conflicto en curso, donde la seguridad y la soberanía de todos ya no solamente dependa de un balance de poder o de la fuerza de las alianzas, sino de la fuerza de grupos y milicias que se consideran fuertes, que buscan sujetar o subyugar a todos los que consideren como débiles. Algo que hemos visto desde el 24 de febrero, un regreso a la era del imperialismo y de la colonia, algo que Francia rechaza completamente. Francia de manera obstinada buscará por la paz. Nuestra posición es clara y queremos servir a ese propósito. Por eso es que estoy entrando en diálogo con Rusia. Lo hemos hecho desde el inicio de la guerra. Lo hemos hecho estos últimos meses y seguiré liderando este esfuerzo porque es solamente juntos que podemos encontrar la paz, la búsqueda por la paz con iniciativas que son asumidas o que han sido asumidas antes del conflicto. Esa búsqueda de la paz que viene desde el 24 de febrero por parte del respaldo militar, humanitario y político que le hemos brindado al pueblo ucraniano para que ellos puedan disfrutar de su derecho legítimo a la defensa y a preservar su soberanía, la lucha por la paz que lleva a condenar la invasión de un Estado soberano y la violación de nuestra seguridad colectiva, de nuestros principios, los crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania y por nuestra negativa a ofrecer la impunidad. La justicia internacional debe establecer los crímenes y condenar y juzgar a los perpetradores. La lucha por la paz a través de nuestro derecho de disminuir el expansionismo geográfico en la guerra. Y aquí estamos asumiendo la tarea de respaldar los esfuerzos de la IAEA para impedir el impacto de la guerra en plantas nucleares y asegurar
Es otra de las situaciones que pone en riesgo al país, a Ucrania. Nos aseguraremos de que la misión de la IAEA fuera a Ucrania a establecer un reporte independiente para prevenir el riesgo de un accidente cuyas consecuencias puedan ser devastadoras. Todos estamos al tanto hoy, aquí, que solamente un acuerdo que respete la ley internacional permitirá que haya paz y permitirá el regreso de la paz. Una negociación solamente puede ser posible si de manera soberana Ucrania lo desea y Rusia lo acepta en buena fe. Todos estamos al tanto de que la negociación solamente será exitosa si Ucrania es soberana, se le protege su soberanía. Rusia ahora debe entender, debe ver que no puede imponer su voluntad militarmente. Incluso si hay un referendo pretencioso y falso en territorios que han sido bombardeados y ahora ocupados, depende de los miembros del Consejo de Seguridad decir esto en voz alta y clara y a los miembros de la Asamblea respaldarnos en nuestro camino y esfuerzo por la paz. Desde este podio le pido a los miembros de las Naciones Unidas que actúen para que Rusia rechace ese camino de la guerra y evalúe el costo para sí misma y para el resto de nosotros y realmente lleve al final esta agresión. No estamos hablando de elegir un campamento o un lado entre el este y el oeste o entre el norte o el sur. Lo que estamos diciendo es que es responsabilidad de todos, de cualquiera comprometido, el respeto a la Carta y a nuestro bien común más preciado, que es la paz, porque más allá de la guerra hay un riesgo de dividir al mundo. Eso es lo que está en riesgo y en juego acá. Impactos directos e indirectos del conflicto. Yo sé que aquí muchos aprecian, entienden esa sensación de injusticia por razones económicas, energéticas y otras consecuencias dramáticas debido a la guerra conducida por Rusia. Yo sé que hay países aquí que han elegido la neutralidad. Honestamente hoy, ¿quién está diciendo claramente, aquellos que están diciendo que no están alineados están equivocados porque están tomando una postura histórica? Es una era, el regreso del movimiento de los no alineados es un regreso a la lucha por la paz, a la soberanía de los estados, en nombre de la integridad territorial, la lucha de los no alineados. Aquellos que están manteniendo el silencio hoy realmente están de alguna manera siendo cómplices con la causa de un nuevo imperialismo y un nuevo orden que está superando, montándose encima del nuevo orden, del actual orden, y eso no es posible acá. Rusia está hoy buscando mantener un doble estándar, pero la guerra en Ucrania no debe ser un conflicto que deja a cualquiera indiferente. Está bastante cerca a los europeos que han respaldado a Europa sin entrar a la guerra con Rusia. Está un poquito más distante algunos de ustedes, sin embargo todos están sufriendo el impacto directo y todos tenemos un rol para llevarla a su fin, porque todos estamos pagando el precio. Por su propio cimiento, esta guerra lanzada por Rusia está minando el principio de nuestra organización, está minando el único orden mundial posible, está minando la paz. La paz depende del respeto, de la intangibilidad de las fronteras y de las naciones soberanas. Con este propósito, no perdamos aquí los esfuerzos. ¿Quién aquí puede defender la idea de que la invasión de Ucrania? ¿Quién de aquí puede considerar siquiera que el día en el que algo similar ocurrió con un vecino mucho más poderoso, cuando eso les pase a ustedes, ¿quién podría elegir el silencio
¿Quién podría decir que esa es la mejor solución? ¿Quién puede creer que Rusia simplemente tiene que ganar esa guerra para que nosotros pasemos a algo más? Nadie podría creer eso. El imperialismo contemporáneo no es occidental, no es europeo. Toma la forma de una invasión territorial vinculada con una guerra híbrida modernizada que utiliza los precios energéticos, la seguridad alimentaria, la seguridad nuclear, el acceso a la información, movimientos de la población como armas para obtener división y destrucción. Ahí es que la guerra mina toda nuestra soberanía. Francia está del lado de los pueblos libres de las Naciones Unidas para lidiar las consecuencias del conflicto y todas las inequidades. Al rechazar estos estados mentales que consideran bloques, porque más allá del impacto directo de la guerra, el riesgo es nuestro hoy. Es el riesgo de una nueva partición del mundo. Algunos de nosotros, algunas personas quieren decir que hay un occidente que defiende intereses desactualizados y que hay un resto del mundo que ha sufrido tanto que simplemente quiere cooperar. Al mirar a otro lado, yo rechazo esta división por dos razones al menos. En primer lugar, en principio, y acabo de mencionar esto, nuestra organización tiene valores universales. No nos permitamos la sordera, el hecho o la ceguera ante la realidad regional o que hay algo adaptable en la carta. Nuestra organización tiene valores universales y la división, particularmente la guerra en Ucrania simple, está a favor de la ley del más fuerte, el irrespeto de la integridad territorial de los países, está a favor o en contra de la impunidad. Yo no veo ningún tipo de orden internacional ni paz duradera que pueda basarse en el irrespeto a la responsabilidad. No veo ninguna opción distinta. Ese es el único orden. Nuestros valores son universales. Y por eso es que no debemos nunca servir a un poder que viola esos principios. En los últimos años, cuando hemos asumido la libertad con estos valores, hemos estado equivocados, pero esto de ninguna manera puede justificar acabar lo que hemos construido juntos después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando escucho que Rusia dice que está lista para trabajar en áreas de nueva cooperación con un nuevo orden internacional sin ningún tipo de hegemonía. Bueno, ¿basados en qué principios? ¿La invasión de fronteras, el irrespeto de las fronteras de esos pueblos? ¿Cuál es este orden? ¿Quién está jugando a la hegemonía hoy? Es Rusia. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué están inventándose hoy? No hay nada, no se puede sostener solo. No cedamos ante el cinismo que rechaza este orden que hemos construido juntos. Y es lo único que podemos sostener, que puede permitirnos sostener la estabilidad en el mundo, el respeto por las fronteras, el respeto por la integridad territorial. Estábamos equivocados cuando nos tomamos libertades con esos valores después de la Segunda Guerra Mundial, después del colonialismo. Construimos algo distinto. Dijimos que no íbamos a tener esto de nuevo, que no íbamos a aceptar esa situación. La segunda razón para mi oposición es el intento de dividir, de partir el mundo, es pragmática. Hay divisiones nacientes y mucho más allá hay intentos de dividir el mundo, de exacerbar tensiones entre los Estados Unidos y entre China. Eso no puede convertirse en una nueva Guerra Fría. Hay muchos poderes diferentes que están intentando promover tensiones regionales y acabar con la seguridad colectiva y promover el desarrollo atomizado. Creo que debemos hacer todo lo posible para asegurarnos que esta división no ocurra, porque lo que enfrentamos ahora, el desafío que enfrentamos, los desafíos son más urgentes y requieren nuevas formas de cooperación.
Miremos a Pakistán, por ejemplo. Un tercio del país está bajo el agua. Muchas personas han muerto. Resultaron heridas. El Cuerno de África, la peor sequía en 40 años, una temporada lluviosa que se puede agravar después. Media humanidad ya está viviendo en un área de peligro climático. Nuestros ecosistemas están llegando al punto de no retorno. Observemos Somalia, en Yemen, Sudán del Sur, Afganistán. La hambruna está regresando. La crisis alimentaria está golpeando en todas partes y está afectando a las personas más vulnerables. Millones de niños están enfrentando la hambruna. Hay 100 millones de personas desplazadas entre 1999 y 2015. Solamente 130.000 personas pudieron escapar de la pobreza. Y tantas personas hoy están en países afectados por el conflicto debido a estas crisis, el cambio climático, la pandemia, el incremento en los precios de los alimentos. Las personas más vulnerables siempre son las peores afectadas. Las amenazas siempre están ahí. Más allá de todo esto está el terrorismo que afecta el Sahel, el Medio Oriente, la proliferación nuclear en Irán y en Corea del Norte también. No hemos logrado enfrentar esto. Esto es lo que debemos enfrentar urgentemente. Y habían tantas descripciones que les he dado. Esta lista no es exhaustiva todavía, pero cada vez que tenemos problemas en nuestro sistema internacional, necesitamos enfrentar estos problemas. Muchos de esos problemas son causados por divisiones entre nosotros, por eso es que es nuestra responsabilidad común y compartida. Debe ser ayudar a los más frágiles, a ayudar a los más vulnerables a lidiar con estos desafíos. Narendra Modi, el primer ministro de la India, estaba en lo correcto cuando dijo, no es momento para la guerra, no es momento para la venganza en contra del Occidente, no es momento para oponer al Occidente contra el Oriente. Es un momento colectivo para nuestros estados soberanos para enfrentar esos desafíos. Por eso es que hay una necesidad urgente de desarrollar un nuevo contrato entre el norte y el sur. Un contrato efectivo que sea respetuoso de los alimentos, la educación. Ya no es momento de pensar en bloques, sino de construir una coalición para una acción específica, de reconciliar los intereses legítimos y el bien común. Ahora, sobre la crisis global alimentaria, Francia ha duplicado su contribución al Programa Mundial de la ONU sobre alimentación. Tenemos corredores de solidaridad construidos para evacuar a más de 10 millones de toneladas de grano por tierra desde la primavera. Esto fue complementado usualmente por el acuerdo en junio, gracias al trabajo del secretario general de las Naciones Unidas, que permitió la evacuación de 2.4 millones de toneladas de grano a través del Mar Negro. Tenemos la iniciativa de granjas. Esto permite que los países vulnerables que tengan inversiones agrícolas para hacerse resilientes. También quisiera anunciar que Francia financiará la evacuación de grano para Somalia en alianza con el Programa Mundial de la Alimentación. Estamos ayudando solidariamente y efectivamente y tenemos un requerimiento de transparencia completa. Mañana vamos a encontrarnos con la Unión Africana, las agencias de las Naciones Unidas, la Organización Comercial Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, para desarrollar el mecanismo que pueda asegurar acceso al grano para África. Y respetaremos la iniciativa del secretario general aquí sobre el clima y la biodiversidad. En unas semanas estaremos en Egipto para el COP27. Seamos claros aquí también sobre
¿Qué significa una transición justa? Nuestra primera lucha colectiva es erradicar el carbón. La crisis no debe permitirnos perder vista de esto. Si no lo hacemos, excederemos las predicciones de 2 grados centígrados. Yo estoy listo para invertir en coaliciones y financiarlas, como hemos hecho con Sudáfrica hace unos cuantos meses. Y debemos continuar en esta lógica. Pero China y los grandes poderes emergentes deben tomar una decisión clara en este COP. Eso es fundamental. Debemos construir a partir de este trabajo y junto con los poderes emergentes, coaliciones estatales con instituciones para construir soluciones completas para la producción de energía y el cambio de modelos de producción en la industria. Solo esto puede permitir tal transición. El G7 debe liderar con su ejemplo. Los países más ricos deben acelerar sus programas de neutralidad de carbono, pero también deben hacer un esfuerzo para mejorar su comportamiento y compartir tecnologías verdes. En estas áreas se puede contar con la Unión Europea y ustedes lo saben. También creo que debemos reconocer que para los países más pobres hay una gran dificultad a la hora de actuar, tanto en contra de la pobreza y en la velocidad de la transición. No podemos pedir lo mismo a la África subsahariana, con el 100 millones de personas que todavía no tienen acceso a la electricidad, como podemos hacerlo con los grandes emisores. Por eso es que la solidaridad financiera, la solidaridad tecnológica entre los países más ricos debe ser incrementada en términos de clima para los países más pobres. Debemos dar financiamiento, soluciones de financiamiento y acelerar esta agenda como podamos durante la pandemia. Pero bueno, debemos hacer esto de manera más efectiva, de una manera más resuelta. En ese contexto también debemos juntos proteger los precios de carbono y la biodiversidad. En Costa Rica, en la Conferencia de las Naciones Unidas para los Océanos, en 2025, tenemos que hacer que esto sea el COP21 de los océanos sobre la salud. Debemos aprender de la pandemia COVID-19. Debemos reconocer que nuestra primera línea de defensa son los sistemas de salud y el personal de salud en los países vulnerables. Voy a resaltar esto durante la reunión del Fondo Mundial para combatir la tuberculosis y la malaria. Francia seguirá siendo uno de los principales contribuyentes. También debemos asegurarnos que la OMS establezca sistemas de alerta temprana para impedir la diseminación de otros virus. Y juntos debemos enfrentar los problemas de salud humana y animal. Este es el propósito detrás de esta iniciativa de salud que Francia está liderando junto con otros países. Como en el caso de la Alianza Mundial por la Educación, tenemos que seguir nuestros esfuerzos para que los niños vayan a las escuelas después de la pandemia. La pandemia les quitó la educación. Debemos luchar desde la fuente en contra de cualquier tipo de inequidad y trabajar por nuestro futuro común. Como han visto en todas las áreas, necesitamos más cooperación. Debe haber alianzas entre el oeste y el sur y el norte y el sur. Todo esto debe ser desarrollado. Cada vez mayores compromisos entre nuestras instituciones. Todo esto es lo opuesto a la división. ¿Quién durante la pandemia estuvo ahí proponiendo financiamiento para la transición climática? No son los que no están proponiéndolo en el nuevo orden internacional. Hasta que no tuvimos vacunas funcionales, no había solidaridad, no había contribución por el medio ambiente. En contra de todos estos desafíos, que son desafíos compartidos, tenemos que actuar en solidaridad, debemos cooperar más, pero nunca dejar espacio a llamados de sirena que no llevan a ningún lado. Para lograr esto también tenemos que ser lúcidos sobre la situación de los países más pobres y los países de ingreso medio, sea en África, en el continente sudamericano, en Asia o en el Pacífico. La pandemia ha incrementado la inequidad. La guerra y sus consecuencias han incrementado las dificultades para muchos países. El G20 debe imperativamente mantenerse a su objetivo del año pasado, movilizar $100.000 millones de los permisos de extracción especial, pero debemos ir más allá.
basados en estos derechos especiales de explotación emitidos por el IMF, debemos implementar lo que ya hemos comprometido. Tantos países, particularmente en África, no han visto este dinero. Y no podemos explicarles que hay un parlamento bloqueando, que hay una ley que está impidiéndolo. Eso no puede suceder. Estamos llegando demasiado tarde, pero tenemos que ir más allá, porque las dificultades son mayores. Así debemos pasar de 30% de la reubicación de los derechos de extracción a los países africanos que son los más pobres y a los países más pobres en el resto del planeta. Y con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional debemos comprometer de nuevo nuestros mecanismos. Tiene que hacerse lo más apropiado para el contexto actual. Las reglas que hemos aplicado hoy son las reglas de los 80. La situación de nuestro planeta después del COVID-19, con una mayor desregulación climática y un mayor peligro por la biodiversidad, por los desbalances de la guerra. Eso significa que necesitamos mayor solidaridad. Debemos tener un mayor compacto financiero con el sur, y ahí es donde debemos actuar. Desde donde debemos actuar juntos, no en contra de un enemigo común, o en contra de historias falsas o revisionismo histórico, sino en nombre del planeta que vivimos y en nombre de la igualdad de oportunidades a una escala global. Esa lucha es nuestra lucha, lo que nos trae juntos hoy. Tenemos que hacer un poco más de esfuerzo, un poquito más, ajustarnos a nuestros acuerdos, ser exigentes y respetuosos el uno con el otro. Pero esta lucha, esta es la verdadera lucha. Si no somos capaces de enfrentarnos juntos, será la fuente de rupturas y conflictos en el futuro. Yo invito a todos aquellos que desean construir este nuevo contrato con nosotros a que vengan al Foro por la Paz de París el 11 de noviembre de este año para preparar el G20 en Bali y avancemos juntos sin rendirnos nunca en nuestros valores comunes, nuestros principios guía. Debemos llegar al corazón de las cosas. No debemos ceder a la fragmentación del mundo, al incremento de amenazas a la paz. No debemos permitir que las crisis se multipliquen y que haya una proliferación de armas de destrucción masiva. Son todos riesgos que no podemos dominar en el futuro si no enfrentamos a los poderes que están más involucrados. Es este trabajo de involucrar poderes lo que debemos hacer en el Medio Oriente, asegurarnos del seguimiento de la conferencia 2019 Baikal para la estabilidad de Irak o del Líbano, de toda la región. Miembros del P5 ya no están solos en lo que han dicho, y si tienen algo que decir y lo hacen, eso solamente puede funcionar si podemos trabajar de manera más amplia hacia el consenso internacional que es tan necesario para la paz. Por eso es que espero que podamos finalmente comprometernos a la reforma del Consejo de Seguridad para que sea mucho más representativo y de la bienvenida a nuevos miembros permanentes y permanezca capaz de ejercer su poder e impedir el uso de derecho al veto en caso de crímenes masivos. Juntos debemos construir paz y el orden internacional contemporáneo para que funcione bajo los objetivos de nuestra Carta. En este camino, las Naciones Unidas pueden contar incuestionablemente con Francia. En este camino, cada país acá, hoy, puede contar absolutamente con Francia. Muchas gracias. En nombre de la Asamblea, le agradezco al presidente de la República Francesa por la declaración que acaba de hacer y le pido al protocolo que... Eran las palabras del presidente de Francia, Emmanuel Macron, desde Nueva York, en la Asamblea General de la Organización de Naciones